Bueno, pues vamos ahora a empezar con la segunda de estas conferencias, que es la fundamentación de las matemáticas y los teoremas de Gödel, presentado aquí por Mario Rodríguez de la Universidad de Salamanca, de Sevilla, pero ahora está haciendo el máster interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia en Salamanca. Es nuestro compañero. Y bueno, cuando quieres empezar. Coronavirus. Pues vamos allá. Efectivamente, como dice José, lo primero, muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de estar aquí hablando con vosotros. Mi nombre es Mario, estudié, bueno, lo que ha dicho él, básicamente. Estuve haciendo física y luego me gradué en Sevilla por filosofía y estoy haciendo el máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia por Granada, que eso nos puede costar un disgusto de beca. Bueno, el tema. Yo he venido a hablar sobre las matemáticas y su fundamentación. En concreto, el efecto histórico y teórico que tuvieron en el descubrimiento, la construcción de los teoremas de incompletud de Gödel por parte de Susodic. Esto ocurrió en los años 30, o sea, ya ha llovido, pero sigue teniendo efecto a día de hoy. En primer lugar, voy a hacer un pequeño recorrido histórico para poner un poco el marco intelectual y social en el que se desenvuelve, en el que brotan las ideas de Gödel. Luego voy a hablar de lo que es primero voy a hablar de la demostración del teorema. Eso va a ser un poco espinoso, pero vamos a ello. Y finalmente de los teoremas en sí. Y para acabar la charla, debatiré sobre las posibles consecuencias, tanto matemáticas como filosóficas, y en general, las consecuencias que se le han querido sacar al teorema, más allá de las matemáticas. Lo primero, ¿por qué es importante el tema de la fundamentación en las matemáticas y por qué voy a hablar del teorema de Gödel? Pues básicamente porque desde hace unos 2400, 2500 años, las matemáticas, si habéis oído alguna vez las leyendas de la Academia de Platón, se dice que en la Academia de Platón había un lema en la puerta que decía: nadie entra aquí que no sepa matemáticas. Las matemáticas durante más de 2 milenios han sido, y de hecho todavía son, como algo así como el modelo de aquello a lo que se tiene que parecer cualquier empresa racional que hagamos. Sea en otras áreas de la ciencia, como la física, que siempre tenía la matemática como modelo, sea incluso en otros ámbitos en general del saber, incluso en la filosofía, se ha tomado como: queremos hacer algo que sea objetivo, riguroso, verdadero, tal. ¿Dónde hay que mirar? A la matemática. Eso sí, un poco la idea durante 2400, 2500 años. Por lo tanto, hablar sobre las bases, la fundamentación de ese edificio, sobre los problemas que puedan surgir, probablemente tenga repercusiones más allá de las propias matemáticas y, por supuesto, dentro de la misma. Entonces, comenzamos con el tema del contexto. Estamos a principios del siglo XX, en una Europa central, una Europa de entreguerras, socialmente devastada, social económicamente devastada, pero a nivel intelectual muy efervescente. Por ejemplo, a nivel de en el campo de la lógica, en Polonia, en la escuela de Leopold y Varsovia, están llevándose a cabo los desarrollos de Twardowski, me parece que era el nombre, tengo mala memoria para los nombres, pero se estaba reconstruyendo la lógica proposicional. Por otra parte, y después de hecho voy a hablar sobre todo de ellos, no solo era en Europa Central, había una comunicación con las Islas Británicas, y allí el trabajo de Russell y Whitehead estaba también revolucionando el ámbito de la lógica. En matemáticas estaban los trabajos de Cantor, el trabajo previo de las geometrías nuclídeas, que llevaba ya unas bastantes décadas, pero estaban dando frutos en la relatividad por aquellos principios del siglo. Y en física, por ejemplo, tenemos por un lado el nacimiento de la relatividad, unos años antes, el nacimiento de demostración de la relatividad ya en los años 30, si no me recuerdo, ya se había hecho una prueba en el tema del perihelio de mercurio, y sobre todo de la mecánica cuántica. Y es interesante porque luego la mecánica cuántica, que se desarrolló sobre todo entre
físicos de Alemania y Dinamarca, llegó el punto de que utilizaron un montón de herramientas que proporcionaba la matemática del momento e incluso tuvieron que desarrollar nuevas herramientas. Por ejemplo, estos son los espacios de Hilbert, y de Hilbert también hablaré, las ecuaciones diferenciales de orden superior, etc. Entonces, el origen de la idea, en realidad, estoy hablando un poco del contexto de Europa Central, etc., pero el origen de la idea es mucho más antiguo. Como decía, he mencionado antes a Platón, pero por la época, en la antigüedad, ya encontramos a Euclides. Euclides, con su obra Los Elementos, se pretendía coger todos esos resultados, no es la palabra, no sería azaroso, pero un poco de andar por casa que usaban los egipcios, los mesopotámicos, incluso los griegos al principio, y construir una axiomática que diera cuenta en plan de, vale, pero ¿esto por qué? Y esto, y a partir de ahí se construía un sistema inductivo del que pudiera derivarse el resto de las matemáticas y construirse con una base segura. Los elementos de Euclides durante los 2000 años han sido, de hecho, ese referente concreto de esa idea de que las matemáticas es el modelo de rigurosidad y objetividad. Aunque luego también se le puede meter caña a los elementos porque no son tan a priori como parece. Más tarde, mucho más tarde, por ejemplo, está el caso de Leibniz. Estamos hablando ya del siglo XVII, murió a principios del XVIII. Leibniz tenía la idea que desarrolló a través del proyecto de la Matrices Universalis de encontrar un sistema de cálculo tal que, a ver si recuerdo cómo lo enunciaba exactamente, era tal que toda verdad matemática, pero él era más ambicioso, toda verdad puede llegar a derivarse, toda verdad pasada y del futuro puede llegar a derivarse a partir de este sistema de cálculo. Y un poco esta es la base. La idea, a ver un momentín, que tengo por aquí algún pequeño guión por si se me dejó, por si me dejaba algo. Vale, porque quiero enunciarlo tal cual ellos lo enunciaban. ¿Hay alguna forma de establecer de modo determinante, rotundo y para siempre las bases de toda matemática habida y por haber? De manera que cualquier demostración ulterior pueda realizarse mecánicamente gracias a la axiomática desarrollada. O, bueno, y adelantando un poco a lo que luego será el programa de Hilbert. ¿Es posible la formalización de la totalidad del razonamiento matemático de facto y potencial? Y como consecuencia, que esto es lo que después tendrá problemas, ¿podría demostrarse la propia consistencia de las matemáticas así formalizadas? Bueno, este asunto, así planteado, y reitero, fijaos la importancia de la idea, porque ya en física estamos más acostumbrados a esta idea porque nos resulta más cercano, ¿no? Lo que hemos estudiado algo de ciencia es la idea de primero mecánico, está formado por átomos, pero ¿de qué está formado los átomos? Bueno, pues parece que de partículas subatómicas, de quarks, y esto parece como que de abajo hacia arriba se intenta buscar lo que fundamenta y lo que explica los diferentes niveles. Pues en matemáticas se intenta algo más o menos parecido. Bien. Paso ahora a una parte que yo llamaría el desarrollo de estas ideas. Ocurrieron dos chispas en la época, a principios del siglo XX, que propiciaron el advenimiento del teorema de los teoremas de completitud. La primera de ellas es el trabajo de George Cantor con conjuntos infinitos. Un conjunto infinito y después cómo lo aplica él, a cómo lo utiliza. Y la formalización. Y la idea que acaba manejando ideas muy poco intuitivas, contra aquellas euclidianas, como un conjunto más infinito de otro conjunto y cosas así que hacen. Algunos matemáticos le hacían rechinar los dientes. Y además se proporcionaba la formalización que se proporcionaba para la teoría del conjunto. La otra chispa, que es la que me voy a centrar, nace de las correspondencias entre Frege y Russell. Frege, unos años antes del 1930, que es la fecha en la que pues, me voy a detener más tiempo, Frege había desarrollado una reconstrucción de toda la lógica en su conceptografía, que creo que se llamaba la obra,
Y lo que pretendía ahora, y lo que se venía a llamar el programa logicista, era coger esta lógica, así formalizada, ir a la matemática y decir, bueno, pues voy a formalizar la matemática con esta lógica y la reduzco. O sea, es la idea de conseguir aquel programa que tenía que he dicho al principio, reducir las matemáticas, sus principios fundamentales y a la base, en base a la lógica. Y bueno, en ello estuve trabajando a principios del siglo y hubo una época en la que se carteó con Bertrand Russell. Russell también era un tío muy interesado en el tema. ¿Qué pasa? Que discutiendo con él, Russell le propuso lo que luego se ha llegado a conocer como la paradoja de Russell y que es base para la posterior enunciación de los teoremas y que voy a explicar brevemente ahora. La paradoja de Russell puede verse. Voy a dar dos versiones de ella. La primera es una versión un poco más intuitiva, que probablemente habréis escuchado en algún cursillo de lógica o de filosofía inicial o algo así. Y la otra es la versión en teoría de conjuntos. Pero realmente es más o menos lo mismo. La primera versión, que es lingüística, es lo que llaman la paradoja del barbero. Dice algo así como: tenemos un pueblo en el que hay un barbero bastante excéntrico, que un día pone un cartel en la puerta de su barbería que dice que reza así, un lema que reza así. Este barbero afeitará a todo hombre que no pueda afeitarse a sí mismo. Ahora bien, sale la siguiente pregunta. ¿El barbero tendría que afeitarse a sí mismo o no? Vamos a ver las dos opciones posibles. Pongamos que el barbero, el lema es el ya dicho. Pongamos que el barbero tuviese que afeitarse a sí mismo. De acuerdo, pero si tiene que afeitarse a sí mismo, ya no es una de esas personas que no pueden afeitarse a sí mismo. Por lo tanto, se viola el principio inicial. Caemos en una contradicción. Vale, bueno, espera un momento. Entonces, a lo mejor el barbero es una de esas personas que no tienen que afeitarse. Vale, pero si es una de las personas que no tiene que afeitar el barbero, por la definición que ha puesto, el barbero tendría que afeitarlo porque es una de esas personas que no pueden afeitarse a sí mismo. Y caemos en otra contradicción. Esto es lo que se llama la paradoja del barbero. Parece una tontería, pero tiene mucho. Pero ahora cuando lo veamos en teoría de conjuntos, y sobre todo por el papel que han jugado los conjuntos en la fundamentación de la matemática, veremos que tiene mucha más, tiene enjundia y amenaza las propias bases de la misma. Versión de teoría del conjunto. Bueno, ahí para empezar a hablar de conjunto, como se diera por hecho, es una idea intuitiva de lo que es un conjunto. Pues esto habrá algunos que me crucifiquen por ello, pero pongamos que un conjunto es un paquete, una bola, una bolsa. Y formalmente lo que te dice es, para pertenecer, y lo que tiene algo así como ¿cómo diríamos? Unas reglas para poder pertenecer a ese conjunto. Estas reglas se definen de manera intencional, que se dice, por ejemplo, o sea, no se va diciendo, pues mira, en este conjunto entra esto, no. Para ahorrarte, porque sería muy tedioso, muy engorroso. Se define la propiedad que tienen que cumplir las cosas para entrar en ese conjunto. Por ejemplo, bueno, y esto algo en el caso. Existe una característica de los conjuntos y es que hay conjuntos normales y conjuntos singulares. Un conjunto normal es un conjunto que no se contiene a sí mismo. Por contra, un conjunto singular es un conjunto que sí se contiene a sí mismo. Alguien que no esté familiarizado con esto dirá, bueno, pero vamos a ver, ¿no es un poco como redundante eso? ¿Cómo se va a poder contener un conjunto a sí mismo? Si no la tenemos a la definición de conjunto en base a la definición intencional, en base a las propiedades que algo tiene que cumplir para pertenecer al conjunto, se puede entender. Por ejemplo, un conjunto normal podría ser el conjunto de la gente que le ha hecho un pelado a Trump. Generalmente pensemos que son peluqueros. Vale, este conjunto estará formado por un montón de elementos que son peluqueros, pero él mismo, ese conjunto, no ha pelado a Trump. Por lo tanto, no forma parte de sí mismo. Un conjunto de todas las mascarillas que se están poniendo por ahí. No es una mascarilla, así que no forma parte de sí mismo. Es un conjunto normal. Conjunto singular. Pues, por ejemplo,
el conjunto de todo aquello que puede interesarle a un matemático. Si lo pensáis, en base a la definición, ese conjunto también puede interesarle a un matemático. Por lo tanto, ese conjunto es parte de sí mismo y por tanto es singular. Bien. Vale, pues se hace la siguiente pregunta. La paradoja de Russell en versión teoría de conjuntos. Los conjuntos normales. Pongamos Pongamos un conjunto, una bolsa, dentro de la cual están todos los conjuntos normales. O sea, este es el conjunto de todos los conjuntos normales. Y se hace la siguiente pregunta. Y si perdéis un poco el hilo, tenéis en vista que vamos a llegar a un resultado parecido al del barbero. Esta es la siguiente pregunta. ¿Este conjunto que contiene a todos los conjuntos normales es normal o es singular? Bien, pongamos que es normal. Si es normal, este conjunto no se contiene a sí mismo. Pero ahora bien, si no se contiene a sí mismo, cumple la propiedad para tener que estar dentro de sí mismo, que es este conjunto tiene a todos los conjuntos normales, que son los que no se contienen a sí mismo, por tanto, pertenecería a sí mismo, por tanto, violando una conclusión que viola la hipótesis de la que hemos partido. Contradicción. Vale, bueno, pues probamos la otra hipótesis. Entonces, ¿es singular el conjunto? Vale. Si es singular, significa que este conjunto de los conjuntos normales sí que se contiene a sí mismo. Ahora bien, si se contiene a sí mismo, este conjunto solo permite los conjuntos normales, o sea, los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, una contradicción. Se dio la hipótesis de partida y el resultado final son contrarios. Por lo tanto, hay una contradicción. Hostias, se me ha saltado el bolígrafo. Era la camiseta. Bueno, a lavarla. Bien. Esto, así enunciado, es lo que se llama la paradoja de Russell. Y de nuevo, reitero, puede parecer una tontería, pero se estaba dando en esa época fundamentación a la matemática en base a la teoría del conjunto. Y ver que en el propio seno de la teoría del conjunto hay un problema, una paradoja, puso en jaque la matemática. ¿Cómo lo resolvió? Bueno, pues excluyendo, a ver si no me acuerdo, creo que fue excluyendo a... Sí, fue la matemática de la época, lo que dijo es, bueno, en teoría de conjunto no admitimos, en la teoría de conjunto que fundamenta, no admitimos los conjuntos singulares. Esto es un tema aparte del caso, es que ya apareció una paradoja ahí dentro de la matemática que es importante. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que hizo Russell después. Pues después de enunciar que había esta paradoja y discutir con Frege, que Frege se llevara las manos a la cabeza y dijera, madre mía, el trabajo de toda mi vida, se va al garete, en fin. Russell dijo, bueno, espera, está en mi haber reconstruir la lógica y darle una base segura a la matemática, etcétera, etcétera. Y durante el principio del siglo, junto a Whitehead, se proponen hacer una reconstrucción de la lógica y de la lógica de la matemática previamente hecha. Esta reconstrucción se convierte al final en lo que se conocería como la obra de Principia Matemática, que es curioso, me parece que cuando queremos darle peso a algo le ponemos el nombre en latín, ¿no? Pero el caso es que realmente funcionó. O sea, Russell y Whitehead en los Principios de Matemáticas realmente consiguió hacer aquella primera parte, luego el programa formalista de Hilbert, aquella primera parte de dar una formalización a toda la matemática que se había hecho, lo consiguió. Entonces, claro, esto junto a todos los trabajos de Cantor y lo que se estaba viendo, que estaban siendo fructíferos del uso del conjunto infinito, era un puntal de lo que podríamos llamar el optimismo matemático en la época. Bien, ahora ya sí estamos en los años 30. Se había conseguido formalizar toda la matemática conocida en base a los trabajos de Russell, de Whitehead, de Fermi Frankel. Y esto completaba lo que luego sería la primera parte del programa de Hilbert. El programa de Hilbert era formalizar y volver mecánica toda operación y demostración en matemáticas hechas
hecha y por hacer, como bozamos arriba en la parte, arriba en forma de enunciado. Por tanto, aún quedaba la segunda parte, o sea, si ya sabía demostrar la parte de toda la matemática hecha, ¿qué pasa con la matemática por hacer? Porque en principio una buena base axiomática debería dar cuenta de todo lo que pueda llegar a hacerse y hacerlo mecánico. Bien, esto se plantea desde un concepto muy importante que hablaré de él, que es el de consistencia. Estaba por demostrar que las matemáticas eran consistentes. Hoy es la forma, que las matemáticas, así formalizadas, no tenían paradojas internas, como la que he dicho antes de Russell. La rama que tenía que dedicarse a ello fue bautizada por Hilbert, que probablemente, sin el probablemente, uno de los matemáticos más importantes de toda la historia. Fue bautizada como metamatemática, porque como te dice el nombre, lo que se encargaría sería de darle el fundamento de la matemática. Bien, estamos en el año 1930. Y esto es el programa de Hilbert, como decía. El programa de Hilbert, que es encontrar el fundamento de lo que ya se ha hecho, se consigue, y de lo que se hará. En eso estamos. Objetivo, demostrar la consistencia de las matemáticas. Y que significa que no hay paradojas internas. Y en 1930, en una conferencia de Königsberg, después de muchos años de lucha, el equipo intuicionista, que era el principal opositor al programa de Hilbert, y liderado por Aaron Hayting, cedió al final al programa de Hilbert y admitió que, bueno, que realmente lo más seguro es que tuviera razón y que solo restaba pues, esfuerzo, tiempo y paciencia para que ella realmente llegara a esa axiomatización total de las matemáticas. Lo que quedaba, decían, era la elucidación de la consistencia del análisis clásico, que se puede ver como una ampliación de la aritmética. O en todas estas palabras, lo que queda es ver la consistencia de la aritmética. Si esto se consigue, se acabó. Game over. Bueno, game over para bien o para mal, pero game over de las matemáticas, de la fundamentación de la matemática. Bien. El clima era de ya están las cosas hechas. Un poco como pasó en física cuántica, estoy recordando. El clima era ese. Pues en esa misma conferencia, en ese mismo congreso de Königsberg, había una conferencia programada que iba a dar un jovencito, vamos, joven, que creo que tenía 23 o 24 años, Kurt Gödel, y aunque estaba programada dentro de la agenda del Congreso, realmente a nivel intelectual fue algo para nada esperado y totalmente demoledor. Y es lo que voy a entrar ahora. Es Gödel. Bueno, esta parte de la charla, ya sí entramos en los teoremas de incompletitud de Gödel. Bien, Gödel, como decía, era otro bicho genial, una de las grandes joyas del pensamiento humano de la matemática. ¿Sabéis quién dice la historia de la humanidad no habría sido lo mismo sin Carl Gödel? Bueno, así tanto, pero de luego fue muy, muy, muy importante para la matemática. Y él, por esta época, también un poco a la lead de esta corriente de optimismo matemático, más a los trabajos de Cantor y Russell, estaba enfrascado en la demostración de la consistencia de la aritmética. ¿Qué pasa? Bueno, él está trabajando en esto y tratando de encontrar lo que se estaba buscando, que eran una base de las matemáticas que fueran autosuficientes, autocoherentes y libres de todas paradojas. Después de mucho pensar, bebió agua y al final había como una intuición que se estaba repitiendo ahí de que algo fallaba. Y esta intuición toma forma en un artículo de 1930, me parece, coincidiendo con la conferencia, o justo después o antes, por la época. Tiene un nombre en alemán impronunciable para mí, pero traducido en español sería algo así como sobre sentencias formalmente indecidibles de principios matemáticas y sistemas afines. Formalmente indecidible en el principio de matemática y en sistemas afines. Problemas. Bien, para entrar en los problemas, tengo que elucidar 3 conceptos previos. Son no os voy a entrar a poner polígrafo. El primero de ellos es, son dos cosas que se pueden atribuir de un sistema, de una teoría, y uno respecto a las proposiciones.
de los sistemas serían la consistencia, la consistencia y la completitud e incompletitud, y de las proposiciones, la decidibilidad. En el caso de la consistencia, bien, quiero leer la definición exacta para no... Un sistema es consistente si carece de contradicciones internas. O sea, no es posible demostrar una fórmula contraria dentro del sistema. Porque esto es un poco la idea de recordar la paradoja de Barbero. De hecho, si un sistema directamente no es consistente, no tiene interés matemático. ¿Por qué? Porque en lógica hay un principio que se llama el principio de exposición, que lo que dice es que si aceptamos una contradicción en nuestro sistema, podemos derivar cualquier conclusión. Y esto en matemáticas, pues, evidentemente, no se quiere. Queremos sistemas, por tanto, consistentes. Sistemas completos e incompletos. ¿A qué hace referencia? La completitud de un sistema hace referencia a que los axiomas y las reglas internas de dicho sistema son suficientes para demostrar todas las cuestiones matemáticas que se pueden construir o proponer dentro de ese sistema. Incompletitud, pues, que son insuficientes. Y de una proposición se dice que es decidible en un sistema dado si se puede demostrar o refutar desde él. Indecidibles, por tanto, cuando las reglas y los axiomas del sistema en el que se plantean no pueden dictaminar su verdad o falsedad. Bien. Voy a pasar a la demostración del teorema de Gödel. Vamos a ver. La demostración voy a intentar hacerla un poco, la voy a intentar hacer accesible, pero es una demostración matemática y tiene sus cosas feas. Así que quien haya seguido hasta aquí y quiera mentalmente volver a conectarse en 5 o 10 minutos, no pasará nada. Vamos directamente con las conclusiones y podrá pillarlo. Pero el rigor me exige hacer esto. Bien. La demostración del teorema de Gödel tiene unos 9 pasos más o menos. El primero de ellos es la definición de lo que es un sistema formal. Dice, bien, imaginemos un sistema formal. Llamémoslo P, por ejemplo, de problema. El sistema formal P. Este sistema es consistente en una axiomatización de la aritmética de los números naturales. Pues este sistema cuenta, por tanto, si es consistente, etcétera, como tiene unos axiomas y tiene unas reglas de operatividad interna que permiten la deducción de los enunciados matemáticos que den dentro del sistema, además de un lenguaje en el que se expresa. Por ejemplo, en esencia, en nuestro caso concreto, tendríamos por un lado las constantes lógicas, condicional, esto implica esto, disyunción, o A o B, conjunción, A y B, etc. Y las constantes no lógicas, que en el caso que nos interesa, básicamente es el 1 y el más. Con el 1 y el más, tiramos para adelante la aritmética. Segundo paso. Bien, tales sentencias, hay sentencias que pueden construirse... Perdón, me perdí un poquillo. Una sentencia se puede construir de muchas maneras, siempre como una sucesión finita de símbolos. Y la clave es que una sentencia construida de la forma que sea, puede tener o no tener significado. En el caso de que tenga significado, se le llama oración. Y también existen, de hecho tenemos métodos dentro de la lógica para ver si una oración si una sentencia está bien formada, y se habla, por ejemplo, de fórmula bien formada, en lógica proposicional, etc. Bien, por lo que se está preguntando ahora es acerca de la deducibilidad en un sistema de dicha sentencia, que vamos a llamar ahora oración. El paso 3. El paso 3 fue como uno de los chispazos de genio de Gödel, y se dio cuenta de que a partir de unas propiedades de los números primos podía generar un sistema de ordenación tal que podía aplicarse a cualquier conjunto de cosas y ordenarlas, de manera que no se superpusieran entre sí y pudiéramos identificar cuál es el elemento 50. ¡Pum! Este. Bien, pues el paso 3 es aplicar esta numeración de Gödel, que se llama, que le interese que google, pero ¿qué pasa? Las propiedades de números primos. Bien,
pues sería aplicar esta numeración de Gödel para ordenar estas sentencias con sentido, llamadas oraciones. Cuarto paso. Dentro de la demostración juega un rol importante las oraciones, las llamadas sentencias indecibles, no, todavía no, incompletas, o también llamadas de variables libres. Por ejemplo, esto lo representamos como O, paréntesis, X, o f de X, una función de X. Puede ser que toma la variable libre X y le da un valor dentro de como función. Por ejemplo, se puede decir, siendo O de X, X es una oración. Si yo cojo a X otra sentencia y digo que X es una oración, me queda X, perdona, puedo coger X diciendo no es una oración, me queda no es una oración, es una oración, cosas así. Bueno, le puedo dar el valor a X a cualquier valor dentro del dominio permitido. Al margen de este rollo que me acabo de montar yo solo, la importancia es que podemos coger todos los posibles valores de estas funciones, o de X, y volver a ordenarlos también, en base a la numeración Gödel. Y nos queda así un O sub 1 X, O sub 2 X, O sub 3, así hasta O sub n. La función O sub X, lo que vendría a representar, sería una codificación del conjunto de los números tal que representa el conjunto de todos los números, tales que O de X, de X lo tengo puesto, es deducible en el sistema P, en el sistema que hemos cogido inicial, el sistema formal. El quinto paso, que hace una demostración de la omega consistencia, no voy a entrar. Lo que nos importa es que al demostrarla, lo que viene a decir es que aquellos conceptos metamatemáticos, como fórmula, deducibilidad, en un sistema, etcétera, son también codificables en el sistema formal P. Sexto paso. Existe una sentencia en el lenguaje de P que podemos llamar deducible de X, esto lo malo de no tener un PowerPoint, que agrupa el conjunto de todas las sentencias deducibles en P. Esto es, quiero decir, deducible de O es deducible en P si y solo si O, lo que viene dentro del paréntesis, es una oración, que es una oración también, es deducible en P. Bien, pues estas sentencias son importantes para la demostración que viene ahora, porque el séptimo paso es decir, vale, consideremos ahora el conjunto de los números tales que R, que son estos, R pertenece a dicho conjunto, sí y solo sí, la sentencia enésima, o sea, bueno, la sentencia enésima o sub n aplicada a R es falsa, no es deducible dentro de P. Quiero decir, la sentencia enésima aplicada a ese valor no es deducible en el sistema formal P. O sea que el deducible de O sub n en R es falso. Vale. Fase octava de la demostración. Si todos los elementos usados anteriormente son deducibles en P, entonces el conjunto Q, que he dicho antes, los números tales que será el mismo deducible en P. Y por ende existirá una fórmula dentro de la lista esbozada más arriba de O sub 1, O sub 2, que lo codificará. O sea, esta, por ejemplo, O sub P. Puede ser 50, 10.000, la que sea, O sub P de R. Que nos expresa que R pertenece a Q si solo si O sub P de R es deducible en P. Ahora bien, este es el último paso de la demostración. Sea la fórmula O sub P de P. Hay dos casos, y con esto vuelvo un poco a la paradoja de Russell. Si O sub P de P es deducible en P, en el sistema formal P, por la definición, entonces P no pertenece a Q, porque P agrupaba aquellas sentencias que no eran deducibles en P. Pero por la explicación anterior, O de P no sería entonces deducible en P. Contradicción. Por otra parte, si la fórmula O de P, O sub P de P, no es deducible en P, antes hemos considerado que fuera deducible, ahora consideramos que no es deducible, entonces P pertenece a Q. Pero de ser el caso, por la explicación anterior, O de P
es deducible en P, por tanto se viola la presuposición inicial. Es una contradicción de nuevo. Lo que está demostrando aquí es que tenemos un ODP, una función ODP de las variables libres de P, que no es deducible en P de ninguna manera. Y la negación, por una prueba similar, la negación de esta oración tampoco es deducible, sería contradicción de nuevo. Bien, pues esto, que parece una... Todo parece una tontería, pero que puede parecer algo inofensivo, lleva a Gödel a enunciar lo que llama el teorema de incompletitud de Gödel, que tiene dos versiones. La primera dice así. La oración ODP de P es indecidible en P. Es decir, recordemos el significado de indecidible. No se puede demostrar su deducción ni su falsedad en P. Segunda versión de este mismo teorema, que es la versión clásica. Cualquier teoría aritmética recursiva que sea consistente es incompleta. Recordemos que había dos rasgos que se podían predicar de un sistema de una teoría al principio. Consistencia y completitud. Lo que te viene a decir en el primer teorema es algo así como, si tú estás pidiendo consistencia y tienes un sistema, una teoría en un sistema que es consistente, olvídate de que sea completa. Y lo que está enunciando el teorema, por tanto, es la indecidibilidad de ciertas proposiciones dentro de un sistema formal concreto. De hecho, y esto es interesante, enuncia su propia indecidibilidad, a pesar de que es una oración verdadera. De manera que está escindiendo algo que siempre había estado unido, que era deducibilidad y veracidad. Además, lo interesante es que el teorema, y aquí voy a hacer una cita literal de palabras de Gödel, la aplicación del teorema no se restringe a un conjunto muy reducido de sistemas formales, sino que según Gödel, evidentemente el método de prueba que acabamos de exponer es aplicable a cualquier sistema formal que, en primer lugar, interpretado naturalmente, disponga de medios de expresión suficientes para definir los conceptos que aparecen en la argumentación anterior, especialmente en conceptos de fórmula deducible, y en el cual, en segundo lugar, cada fórmula deducible sea verdadera en la interpretación natural. Bien, ¿cómo conecta esto con el programa de Hilbert y con el fundacionalismo? Con la idea de fundamentar las matemáticas y los programas los trabajos de White y de Russell. Bien. En el programa de los principios de matemáticas, la TIA, lo que se ha llamado el axioma de solubilidad de todo problema matemático, que viene a decir que en una sucesión finita de pasos y con suficiente capacidad de computación, todo problema planteable en un sistema podría ser resuelto o demostrado que es irresoluble. Sin embargo, acabamos de encontrar precisamente que no es así. Que existen problemas o sentencias matemáticas que formuladas dentro de un sistema axiomático dado, en este caso hemos dicho P, son indecidibles dentro de este mismo sistema. Pero es que además la cosa no se queda ahí. Porque si ya esto es un mazazo para el programa de Hilbert y para la idea de fundamentación matemática, Gödel sigue trabajando y llega a lo que se conoce como el teorema número 11 o el segundo teorema de incompletud de Gödel, que viene a decir. Y en este teorema lo que se establece, y es el que más interpretación creo que ha dado, es la imposibilidad de demostrar la consistencia de un sistema formal desde sí mismo, desde sus propias herramientas. De nuevo tiene dos enunciaciones. Segundo teorema de incompletitud de Gödel. Sea un sistema consistente de axiomas que sea mínimamente expresivo. Entonces, la consistencia de A no es demostrable dentro de A. Que es más o menos lo que he dicho antes. Dicho de otra forma, en toda teoría aritmética consistente T, la fórmula consistente T en sí no es un teorema. No va de suyo con el propio sistema. ¿Y cómo desmonta esto el programa de Hilbert? Porque ahí va la cosa. Porque para poder demostrar la consistencia de T, de esta teoría aritmética recursiva, necesitarías de otro sistema para que precisaría una demostración de consistencia. Pero es que esta demostración de consistencia se tendría que dar desde otro sistema y se acabaría cayendo en un regreso infinito que hace imposible la realización del programa de Hilbert en los términos que él lo propone.
Además, como después dice Gödel, el resultado es extrapolable a la teoría de conjuntos y al análisis clásico. Es esa misma que se estaba diciendo que era lo único que faltaba por fundamentar. Todo esto, años 30, supone un cambio de paradigma brutal en las matemáticas y sobre todo a nivel de, por lo menos en la matemática pura, a nivel de que ya los sueños dorados de fundamentación definitiva, de certeza apodística total, empiezan a verse desquebrajados en pos de unos criterios más laxos y conscientes del propio límite. Entonces, en base a esto voy a discutir ahora, y para mí creo que es la parte más interesante, las consecuencias matemáticas y las consecuencias filosóficas de los teoremas de incompletitud de Gödel. Para empezar, quería decir que si os fijáis, en realidad no hemos ido por ahora más allá de la propia lógica matemática. De hecho, quizás no hemos ni entrado, pero bueno. Sin embargo, resulta interesante levantar la vista más allá del dominio y vamos a ver el efecto de este teorema en campos más diversos. Por poner un ejemplo, yo hace unos, creo que fue hace 4 o 5 años cuando tuve esta conversación, hubo un compañero de carrera que había escuchado hablar del teorema de Gödel y me decía, el teorema de Gödel muestra la incompletitud de la teoría matemática y por tanto de la matemática en sí, no sé cuánto. A mí, por tanto, lo que está demostrando es que nuestro conocimiento va a ser siempre incompleto. Digo, esto puede parecer una interpretación así un poco, no sé, intuitiva, y de hecho es bastante común dentro de algunos círculos decir, pues lo que demuestra el teorema de Gödel, los teoremas de incompletitud de Gödel, es que el conocimiento siempre va a ser incompleto, porque si se demuestra para la matemática, pues ¿cómo no va a ser el resto? No es del todo así. De todas maneras, no es la única interpretación, y mira que esta todavía es más o menos cabal, porque es una cosa epistémica. Hay interpretaciones, aplicaciones a las ciencias sociales, a la ética, a la teología incluso. Hay gente que ha intentado utilizar los teoremas de incompletitud de Gödel para demostrar la existencia de Dios. De hecho, citando un libro genial que se llama Gödelitis, de Eduardo Harara, me parece que era el nombre. Sí, Eduardo Harara. Dice, pareciera que el teorema de Gödel prueba que nada puede saberse con seguridad, que hay verdades que la lógica y la matemática son incapaces de probar, que no podemos saber si las matemáticas son consistentes. Vale, esto es cierto. Que no es posible probar que existe una realidad objetiva, que necesitamos recurrir inevitablemente a la fe, etc. Realmente hay círculos intelectuales que se han apoyado en el teorema de Gödel para mantener todo esto. La pregunta es, vale, esto se dice, y yo lo he escuchado, algunos lo habréis escuchado, y si no, bichead y lo leeréis. ¿Realmente se puede mantener esto solamente en base a los teoremas de incompletitud de Gödel? Vamos a ver. Tened en cuenta, Gödel partía de los principios matemáticos. De hecho, al principio lo que quería era mostrar la consistencia de la aritmética de la aritmética y el análisis clásico. Y demostrando la omega consistencia, mostraba la incompletitud del sistema de los principios matemáticos. De hecho, un par de años más tarde hubo otros matemáticos que demostraron que la aplicación potencial era mayor, llegando a sistemas formales en la aritmética de Peano, en la teoría de conjuntos, con el axioma, lo que se llama el axioma de elección de Zermelo-Fraenkel. Así que, bueno, ya con esto hemos abierto un poco el dominio a otras áreas dentro de la matemática, pero ya está por lo menos abierto. El problema es el siguiente. Bueno, el problema son dos, en realidad. El primero de ellos es la rigurosidad de las herramientas empleadas. Y el segundo es la confusión entre términos que son polisémicos. Me explico. El tema de la rigurosidad de las herramientas empleadas. Gödel da una definición muy clara de lo que tiene que ser un sistema formal, la deducibilidad, un teorema, los sistemas afines, etc. Esto no siempre es así. Por tanto, da un marco muy rígido a lo cual se puede extrapolar de manera directa las consecuencias del teorema de Gödel. Por otro lado, muchas veces ha creado confusión el hecho de que, claro, en el teorema de Gödel, el teorema de incompletitud de Gödel, aparecen palabras como
deducible, teoría, teorema, incompleto, completo, etc. Y estas palabras aparecen en otras áreas del saber humano. Aparecen en ciencias sociales, efectivamente, aparecen en el lenguaje natural de calle. Tengo una teoría que no sé si, pero esto es deducible, etc. La clave aquí es darse cuenta que estas palabras tienen diferentes significados dependiendo del ámbito. Y el significado concreto por el que lo estaba usando Gödel y con lo que se usa en matemáticas no tiene por qué coincidir. De hecho, no coincide por lo general con el significado que tienen otras áreas. Por lo tanto, esa extrapolación directa a lo mejor no es tan factible. Vamos a verlo. De hecho, a ver cómo lo tengo puesto en el guioncito. Bueno, eso, claro, exacto, que los teoremas de completitud, digamos, tienen delimitado el dominio de aplicación a los trabajos de Gödel, y nada dice más allá de ahí. Lo que pide Gödel es un sistema, lo digo en base a lo que después a lo que los intentos de extrapolación, que es un sistema que tenga una aritmética básica, leyes de operatividad que puedan ser probadas, algún número de conectivas lógicas y cuantificadores, en resumen, que se pueda computar, que se pueda calcular y hacer predicciones con ese sistema, aunque no hagan aparición explícitamente, aunque no haga una demostración explícita de los números naturales, demostraciones sobre números naturales. Por lo tanto, no es tanto que el sistema tenga que ser una cosa súper compleja, amplia o algo así, sino lo que se atiende a la estructura interna del sistema, cómo está construido. Y en referencia a dicha estructura, recordamos aquello que decía este teorema, de que el sistema no puede demostrar ciertas proposiciones internas, ¿verdad? Sin embargo, la matemática ha encontrado que esas mismas proposiciones que no pueden demostrarse en un sistema, se pueden demostrar de manera trivial usando otro sistema y se le puede incorporar al primero como con un grupo de axiomas, etc. Y esto puede ser un pequeño paso en contra del escepticismo. Pero es que hay un paso más, y es que Gödel, un año antes, en 1929, había demostrado un teorema que generalmente pasa más desapercibido porque como que no causa tanta controversia, que es el teorema de completitud. Es socialmente menos conocido, pero también es muy importante. Y ese teorema lo que habla de la suficiencia de la lógica de primer orden para demostrar toda proposición formulable a ella. O sea, que sí que existen. Si hay algún sistema, como mínimo un sistema formal, que es completo y consistente. Es más, de hecho, el teorema es aplicable a la misma aritmética de Peano y a la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel que apuntamos más arriba. De hecho, por último, cabe la posibilidad de salirse del modo clásico de razonar en matemáticas, de índole infinitista, para demostrar los axiomas de la aritmética elemental de una forma no permitida por el programa de Hilbert. Y el propio Gödel o Kretsen, de deducción natural, ensayaba algo similar décadas más tarde, pero no voy a entrar en el lío. En cualquier caso, ¿qué consecuencias filosóficas podemos considerar como aceptables a partir de los teoremas de Gödel? Pues mira, el propio Gödel habla de dos. La primera dice: incluso los principios matemáticos abstractos que afirman la existencia de varios conjuntos infinitos, etc., tienen consecuencias en la teoría de los números elementales que no pueden ser probadas por medios elementales. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso esas herramientas tan abstractas, tan complejas, que utilizaba, por ejemplo, Cantor, etc., que no tienen una visión intuitiva clara y que de hecho se esperaba decir, bueno, pues podrán ser reducibles a algo que pueda, creo que más o menos lo que decía, si no me recuerdo la escuela intuicionista, algo que pueda hacer accesible por medio de la intuición. Lo que viene a demostrar es que no, que son en este sentido y en su campo, son la piedra madre. No es intuitivo, es una herramienta abstracta, que no podemos llegar a imaginarnos, que sirve, que funciona y que da cuenta de la realidad, pero no es descomponible en términos más elementales que sí sean como imaginables o intuitivos. Y el segundo principio y la segunda consecuencia filosófica que saca Gödel es: cuando aplicamos un sistema formal cuyos axiomas reconocemos como matemáticamente válidos, el teorema de incompletitud muestra que no podemos especificar formalmente la suma total de nuestro conocimiento matemático o un sistema formal que codifique exactamente la habilidad aritmética humana y que encarne solo las verdades matemáticas que aceptamos o agote todo nuestro conocimiento matemático.
Y estos planteamientos son muy interesantes porque sí dan pie a que se saquen consecuencias más allá de la matemática. Para empezar, por ejemplo, lo he dicho antes de pasada, pero lo repito ahora, hacen una escisión entre el concepto de proposición verdadera y el concepto de proposición demostrable. Normalmente había en Estados Unidos. Sin embargo, lo que esto está demostrando es que la veracidad, la verdad de una proposición excede el nivel de la formulación aritmética. Y, sin embargo, la deducibilidad no. Se puede demostrar en la propia aritmética. Por lo tanto, bien, y es otra aplicación interesante, y esta sí tiene más controversia. El tema de la inteligencia artificial y la diferencia entre sintáctica y semántica. Sobre todo a partir de los trabajos de Searle y la idea de la habitación china en filosofía de la mente, con el tema de la conciencia, se plantea la idea de si una máquina podría llegar a tener conciencia y una máquina podría llegar a tener identidad y a pensar. Y la diferencia, por ejemplo, que hace Searle, bueno, este señor, es decir, no, mira, lo que ha ocurrido, lo que os estáis confundiendo es la diferencia entre sintáctica y semántica. La sintáctica, máquinas y personas podemos tenerla. La sintáctica entiende a entender la estructura de una oración. La semántica solamente puede ser poseída por una mente humana. La semántica hace referencia a los significados de las palabras y de las oraciones. Esto ha sido, y de hecho ha habido gente que han querido usar el teorema para demostrar que una máquina de Turing, ¿por qué una máquina de Turing? Porque tiene una cierta analogía con lo que es un sistema formal. Que una máquina de Turing, que además es el paradigma de si algo desarrolla conciencia dentro de inteligencia artificial será una máquina de Turing, no podrá jamás simular la conciencia. Porque dicen que la mente humana puede arbitrar cuestiones que se le escapan a la máquina por sus propios límites. Por ejemplo, la demostración de indecidibilidad de ciertas proposiciones a partir de los resultados que nos da la máquina. Hasta cierto punto. No obstante, la conclusión no es clara, porque la condición, esta proposición es indecidible, es condicionada a la consistencia del sistema formal que se está utilizando. Y no tenemos ninguna razón para pensar que podemos llegar a demostrar la consistencia de cualquier sistema formal. Así que, por lo menos en este campo, queda como posible la aplicación del teorema de los teoremas de incompletitud de Gödel al tema de la conciencia y la inteligencia artificial. Pero a otros no. ¿A cuáles me estoy refiriendo con otros? Por ejemplo, a ciencias sociales. Y la razón es bastante sencilla. Antes he dicho, y la he enunciado antes, de que hay una confusión con el tema de los términos. Con la idea de que, como estamos hablando de teoría, de deducibilidad, de demostración, etc., y esta palabra la estamos usando en diferentes dominios, deben significar lo mismo. No es el caso. En los sistemas sociales, si la IA tenía una cierta, la inteligencia artificial tiene una cierta pasada, porque bueno, pues se puede tratar como un sistema formal, la máquina de Turing, etc. En los sistemas sociales no tienen la capacidad de cómputo en los términos que requiere lo que exige el teorema de Gödel. Y por ende no participan directamente de las consecuencias de la incompletitud. Pero no lo hacen, ojo, por el teorema. Esto no significa que no puedan tener la propiedad por sí mismos de ser incompletos. Y pongo un ejemplo. Con la incompletitud, la concepción chamanística de una tribu, o sea, su sistema de creencias, es obvio que deja mucho del mundo fuera. Muchas cosas del mundo que es incompleto, que no sabe, y no hace falta ningún teorema completo para ver esto. Y respecto a las cuestiones del escepticismo, uno va a llamar al escepticismo. Suele decirse con razón que la matemática precisa axiomas cuya demostración a veces no está al alcance y por tanto son elegidos en base a que son útiles o intuitivamente claros, etc. Tiene parte de razón. Sin embargo, no se está diciendo en ninguna parte que no existe una fundamentación para dicho axioma. Lo único que está diciendo, siendo escueto, es no la conocemos. Puede que exista, pero no la conocemos. Entonces, a modo breve de conclusión, bueno, he intentado hacer un repaso, mi intención ha sido un repaso histórico del surgimiento de los teoremas de incompletitud de Gödel, de la importancia de cómo se engarzan en el programa matemático y de las consecuencias que esto puede tener y también las limitaciones de
las limitaciones que se pueden hacer en la interpretación de los teoremas de incompletitud, sobre todo en otras áreas que no son la matemática. A mí la conclusión con la que me gustaría quedarme sería con que los teoremas de incompletitud de Gödel son una de las grandes perlas que ha proporcionado la mente humana y el trabajo intelectual a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es una barbaridad, es un trabajo monumental. Sería una pena que se desvirtuara, que el potencial que tienen se desvirtuara por el anhelo de querer demostrar cosas en campos que no son propios a cualquier precio, usando cualquier herramienta, sin fijarse si tiene factibilidad, si es plausible hacerlo o no. Y sin más con esto, y con este un bizcocho, pues por mi parte habría terminado la charla. Espero que no haya sido muy árida y que hayáis podido seguirme dentro de lo posible y que la hayáis disfrutado también. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y bueno, quedo abierto a preguntas y ruego sugerencias. Pues muchas gracias, Mario, por tu charla. Además, ha sido bastante divulgativa y eso se agradece bastante. Intentado. Y hay directamente en YouTube, ya hay dos cuestiones, te las mando y las digo también en alto. Y si alguien en Zoom tiene alguna pregunta, si alguien aquí en Zoom tiene alguna pregunta, que levante la mano y después de estas preguntas por YouTube, pues que diga. Bueno, la primera pregunta es de Cristian Martínez, que dice que si podemos recordar lo del hotel de Hilbert. Creo que quizás se estaba confundiendo con el programa, pero Sí, yo me estaba refiriendo, sea por dónde va. Yo me estaba refiriendo al programa de Hilbert. Es importante tenerlo en cuenta. El programa de Hilbert era el programa de que en los años 30, en los años fíjate, 20 y 30, pretendía dar una cuenta definitiva para siempre y eterna a la fundamentación de las matemáticas. De hecho, pretendió crear una ciencia que se llamaba la metamatemática, que era la que se ocuparía de dar cuenta de la fase de las matemáticas. Y lo que le quedaba por hacer el programa de Hilbert en principio era demostrar la consistencia del análisis clásico y por tanto de la aritmética. ¿Qué es lo del hotel infinito de Hilbert? Bueno, es un tipo de experimento mental que hace Hilbert y es sobre el concepto de infinito. No está relacionado, pero no está directamente relacionado con el caso que hemos tratado aquí. Pero es una paradoja interesante. O sea, no viene al caso, pero oye, pero es bastante curioso también. bueno, la segunda cuestión, que es de Pareto Deficiente, también que dará una charla el miércoles, me parece que viene, que es Carlos Pérez Pequeño, que dice, en relación a los conjuntos, si es que al final el problema yo diría que es que en cuanto concepto primitivo, un matemático y un tipo cualquiera no están hablando de lo mismo. Por eso la necesidad de acotar a través de axiomas de Fermelo-Frankl que impiden que un objeto pueda ser conjunto y a la vez elemento de ese conjunto. Aunque Claro, intuitivamente esto tenga todo el sentido del mundo, ¿no? claro, de hecho, muchos de los recursos que ha hecho la matemática es excluir los conceptos. Lo dije cuando estaba hablando de la paradoja de Russell, un recurso que hace la matemática es decir, mira, en la teoría de conjuntos que estamos usando, los conjuntos que hablan de sí mismos y ese tipo de recursividades para fundamentar los conjuntos singulares fuera. Los sistemas. Entonces sí, probablemente sea una confusión de términos. No sé. Bueno, si alguien más tiene alguna cuestión. Mónica, Pablo, ¿queréis decir A algo? mí me gustaría decir, Antes no ve nadie más. al hilo del que, bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Hombre, Alejandro. Quería engarzar con lo que estaba preguntando, bueno, la última pregunta, que hay teorías de conjuntos en las que hay conjuntos singulares y que no se sabe que sean inconsistentes, de modo que la noción de, o sea, por ejemplo, conjuntos que se contienen a sí mismos, esa noción per se, o sea, en sí misma no es una noción absurda. Ya, Lo de hecho, que son absurdos son si se mezcla con otros, o sea, si se mezcla con otros presupuestos, pero en sí misma no es una noción absurda. Y la noción de conjunto, yo creo que la noción de conjunto que se axiomatiza sí tiene algo que ver con la noción intuitiva de conjunto de la que habla, como decía, el tipo cualquiera. O sea, alguien de la calle. O sea, yo creo que algo tiene que ver. No sé qué, pero yo creo que algo tiene que ver. Bueno, quería comentar eso nada más.
De hecho, bueno, pero el hecho de que sea lógicamente pensable la noción de conjunto singular y conjunto que se incluye a sí mismo, no sé, a mí por lo menos me hace pensar, siendo, yo no, tú sabes bien, sabes, es que no he yo he tirado por filosofía de la mente, no por la parte lógica, pero el mero hecho de que sea plausible pensar en ella, a mí me da la intuición de que sí, que como mínimo tiene un espacio en la matemática y es tratable de alguna manera. Y su función tendrá, a nivel de fundamentación en el estilo del que intentaba hacer los Hilbert de los años 30, eso ya es otra cosa, porque tiene unos presupuestos muy concretos. Pero probablemente sí tenga su espacio como mínimo en otros ámbitos de la matemática, a lo mejor, qué sé yo, matemática, o que te voy a decir matemática. Es que la diferencia entre matemática pura y matemática aplicada también daría para otra charla. Pero bueno, aparte. Hombre, o sea, no lo quiero, tampoco sé mucho del tema yo, simplemente es algo que es relativamente reciente, estas teorías de conjuntos con conjuntos extraños. Bueno, extraños. Para quitarle el misterio, el que yo estoy pensando es una teoría de No, conjuntos que es tienen interesante, un conjunto no le universal. ¿no? O sea, por ejemplo, hay teorías de conjuntos que tienen un conjunto universal, cosa que no tiene la teoría de conjuntos estándar. No hay un conjunto de todo lo que, ¿sabes? No hay un conjunto de todas las entidades, un conjunto de todos los conjuntos. Eso no lo hay en teoría de conjuntos, la más estándar, la de Zermelo-Frenkel, porque eso da lugar a contradicciones si lo metes en una teoría. Eso no se puede tener. Pero luego hay teorías distintas que sí lo tienen. Y son teorías que no son raras, nada, y en ellas se puede, o sea, con ellas se puede fundamentar las matemáticas. O sea, se puede hacer lo mismo que se hace con Zermelo-Frenkel, se puede hacer lo mismo con esas teorías. Las diferencias son de detalle, en verdad. O sea, que no es una cosa como, no es como una matemática completamente distinta a la que harías con esas teorías. Es realmente la misma que harías con Zermelo-Frenkel. Lo único que es que tienes algo como el conjunto de todo. Y ese conjunto se contiene a sí mismo, porque es una entidad también. Entonces, es parte del todo, ¿sabes? Pero vamos, que sí, que es perfectamente pensable, coherente y sí, intuitivo Y incluso. No sé, eso ya es más discutible. de hecho, incluso se me acaba de ocurrir un ejemplo en lógica de algo que pudiera parecer a priori no intuitivo y que no tiene utilidad, por ejemplo, la lógica trivaluada. O sea, una lógica en las que son normalmente lógica, la lógica clásica y las lógicas hasta hace relativamente poco eran bivaluadas. O algo perdón, una sentencia verdadera o es falsa. Una lógica trivaluada admite un tercer valor de verdad. Admite un tercer valor de verdad. Sin embargo, este tipo de lógicas tienen, no sé si tienen un nombre propio aparte de trivaluadas, pero bueno, multidivaluadas, vamos a llamarlas. Tienen aplicaciones en temas de computación, de inteligencia artificial, de demás, o sea, que no se queda, sencillamente estas abstracciones o rarezas no se quedan en el tema de la pura teoría. Y de nuevo ahí yo entraría y diría que ojalá alguien dé una charla entre la diferencia o no tan diferencia entre matemática aplicada y pura o teoría y práctica. Creo que hay una pregunta nueva de alguien que creo que preguntaba antes. Es un comentario de... Ah, Pareto. Sí. Dios mío, hasta ahora siempre había escuchado Paleto. Dios mío, lo siento. Bien, aprender de encuentro si quiero al final por la mayoría. Si queremos monopolizar antes, no pasa nada. ¿Cómo si en economía nosotros queremos acabar con un día con Apolo? Ya, ahí está la cosa. La mezcla de aquí nos sale, creo que a la gente que hemos estudiado o estamos en temas de corrientes analíticas y demás, la rama del análisis lingüístico, es decir, si es que la clave es clarificar los conceptos con que se están trabajando, que si no hay confusión. Bueno, digo respecto a lo que ha dicho Areto o Pareto en... Bueno, si hay alguna cuestión más. Yo reitero de nuevo que gracias por estar aquí, porque la verdad es que por las horas que han tocado, al menos en este meridiano, creo que Rosita no podrá ni Mónica podrán decir lo mismo, pero coinciden con el paso del día a la noche. Y teniendo restricciones de horarios para estar en la calle, que quedas aquí viendo la conferencia de esto, gracias. Bueno, muchas gracias entonces por venir. A vosotros también. Y a Yo ti, he Mario. llegado tarde por eso. ¡Ay! No, en realidad muy bien, yo también habría hecho. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos aquí a las 7:30
para la siguiente conferencia que dá Martina Garea sobre un dicir que para facer o discurso sobre a inafabilidade da trascendencia en Kierkegaard e Wittgenstein.